Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Damos inicio al seminario del día de hoy, correspondiente al tema de funciones lineales de la asignatura Matemática 4, el cual está dirigido a los estudiantes de Turismo y Educación. Nuestra docente invitada es la ingeniera Pamela Gómez. Ella es Master Data Management e Innovación Tecnológica en la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniera de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha desempeñado como docente tutora del curso de nivelación en las asignaturas de Ciencias Exactas en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Bien, estimados estudiantes, como ustedes ya saben, por favor, les recuerdo mantener sus micrófonos en silencio durante la exposición para no interrumpir a la docente. Además, recuerden que la exposición tiene una duración aproximada de 30 minutos. A partir de los 30 minutos, pues ustedes tendrán un tiempo para poder realizar sus consultas a través del chat. Muchas gracias, ingeniera Gómez. Podemos empezar. Bienvenida. Muchas gracias, Linda. Buenas tardes, señores estudiantes. Es un gusto volver a estar con ustedes aquí. Comencemos. Vamos a compartir la pantalla, por favor. Nuestro tema del día de hoy van a ser las funciones. Al final hablaremos de la función lineal. Comencemos con un poco de conocimientos básicos, definiciones para poder trabajar. ¿Sí? Sí, estamos compartiendo la pantalla, por favor. No tenemos problema, ¿no? Muchas gracias. Vamos a hablar hoy día. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar hoy día de lo que son las funciones. ¿Qué es una función? Primero vamos a ver nuestra agenda. Vamos a tener hoy día lo que es una definición, el dominio y el rango, el gráfico, los tipos de funciones y hablaremos después de la función lineal. Ahora sí comencemos. ¿Qué es una función? Una función es una relación numérica que existe entre magnitudes. Es decir, es la relación que me da entre un conjunto dado X y otro conjunto de elementos Y. Veámoslo más claro con gráficos. Nosotros tenemos nuestro conjunto X que tiene diferentes valores y nuestro conjunto Y que tiene otros valores. Nuestro conjunto Y va a ser el cuadrado de nuestro conjunto X. Esos son los valores que van a tener Y. ¿Sí? Veamos. El cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de 4 es 16. El cuadrado de 5 es 25. Siempre van a tener una relación entre el conjunto X y el conjunto Y. Estas van a ser variables independientes y acá tendremos las variables dependientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos tener aquí cualquier tipo de valor. No tenemos problema por el tipo de valor que tenemos aquí. Pero acá vamos a tener los valores que dependan del resultado, ¿sí? Depende de este resultado para que den estos valores. Matemáticamente se le expresa de la siguiente manera. F de X es igual a X al cuadrado. La función de X, que es en nuestro caso Y, que es nuestra variable dependiente, va a ser X cuadrado, ¿sí? Veamos un ejemplo más. Tenemos nuestro conjunto X que podemos tomar cualquier valor. No tenemos problema del valor que sea. No hay problema. Y tenemos nuestros valores en Y que van a ser dependientes del resultado de la función que le demos a este valor. Vamos a sacar el valor absoluto.
Entonces nuestra función de x va a ser el valor absoluto de x. El valor absoluto de x nos van a dar nuestros valores de acá. El valor absoluto de menos 3 es 3. Sabemos que el valor absoluto es el mismo número sin signo. El valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de menos 1 es 1. El valor absoluto de 0 es 0. Y el valor absoluto de 1 es 1. Una característica principal, que de aquí, este conjunto que son las variables independientes, este se va a llamar dominio. De aquí tiene que salir una simple respuesta para acá. De cada número, una respuesta. Pero no importa si acá nos llegan dos respuestas al signo. Si parte desde aquí, si tuviéramos aquí que de este número parte una solución y para otra solución, eso ya no es función. Ya no estaríamos hablando de función, ¿sí? Pero si cada uno, un valor parte para acá, tenemos una función. No importa que acá lleguen dos valores al mismo número, como es en el caso de 1. Llega el valor de menos 1 y el de 1. Pero es una función. Veamos otro ejemplo. Una función de x, un poquito más compleja. 2x más 1. Quiere decir que todos los valores que le vamos a dar a x van a estar en el resultado, en la función, en y. Por ejemplo, aquí, si tenemos nosotros, vamos a ponernos por acá, 2x más 1, vamos a reemplazar en todas estas, en esta x vamos a reemplazar uno a uno los valores para sacar los resultados. Entonces estamos 2 por 0 más 1. Su resultado va a ser 1. Esto es 0 más 1 es 1, ¿sí? Entonces, nuestro resultado sería el siguiente, 1. Vamos, ahora 1. 2 por 1 más 1 sería igual. 2 por 1, 2 más 1, 3, ¿sí? Nuestro resultado sería 3. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la función tome el valor de 1, nuestro resultado va a ser 3. Cuando x tome 1, nuestra función es 3. Vamos con 2. 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Si nosotros ponemos en x2, nuestro valor va a ser 5. Y el último, 3 por 3, 6. 3 por 2, 6. 3. Aquí. 2 por 3 más 1 es igual a 7. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que tiene que tener. Estos son valores independientes, no dependen de nada. Podemos poner aquí hasta el 100 sin problema. Pero estos son dependientes. Quiere decir que estos dependen del valor que le demos acá. Por favor, recordemos un poquito más que esto es, le vamos a dar también el nombre de dominio. Y este va a ser nuestro rango. Ya explicamos un poquito más acá. Vamos con el dominio y el rango. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a x al cuadrado. Quiere decir que los valores que vamos a dar aquí van a ser, haciéndole el cuadrado, van a dar los valores de acá. Veamos. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. El dominio es esto. Son todos los valores que se aplica la función. Todos los valores. Este se va a llamar dominio. Son las variables independientes. No dependen de nada. Y el rango va a ser todos los valores que resulten. En este caso, resulta este, resulta este, resulta este y resulta este. En una función, ¿no?
Si nos piden calcular, calcula el dominio, calcula el rango. Calculamos el dominio, van a ser todos los valores, pero el rango van a ser solo los resultados en una función. Vamos. Ahora, ¿cómo graficamos una función? Primero, para graficar una función, tenemos que saber que son todos los puntos X y Y que satisfacen a la función. Donde X va a estar en el conjunto de los dominios, va a ser nuestro X. Y Y es el conjunto del rango, es nuestra Fx. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos nosotros un plano cartesiano aquí, nuestro dominio va a ser este, X. Este va a ser nuestro dominio. Todos los valores que tomen aquí. Y el rango va a ser el resultado, los valores que tomen acá, Y. Este es el rango. ¿Qué es la función? Es el resultado de la función. Veamos como un ejemplo. Dada la siguiente función, grafique. Primero tenemos una tabla de valores. Tenemos la función f de x, que va a ser igual a x más 1. Vamos a dar valores de x. Valores. Recuerde usted que estos valores son independientes. Podemos dar cualquier valor. Podemos dar el 100, podemos dar el 50, cualquier valor. Siempre damos valores coherentes que podamos dibujar. Dependiendo del valor que estemos aquí, realizamos la operación acá y nos van a dar los valores de la función. Tenemos aquí. Hagamos un ejemplo. 3, aquí sería, primero el 3. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 más 1. Estamos simplemente reemplazando los valores de x en la función. Menos 1. Más 0, menos 1. Vamos, 0 más, a ver, estamos, menos 1. Menos 1, perdón, aquí estoy mal. Menos 1 más 1 es 0. Estamos aquí. Menos 1 más 1 ya pusimos, es el 0. Vamos, la que sigue. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. ¿Sí? Nos damos cuenta que así sucesivamente, si seguimos reemplazando las x en nuestra función, tenemos la función f de x. En base a esto tenemos ya nuestro punto en x y nuestro punto en función, que es el punto en x y el punto en y. Podemos graficar. ¿Sí? El menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Nuestro punto. Menos 2, menos 1. Nuestro punto. Menos 1, 0. 0 en x, 1 en la función. 1 en x, 2 en la función. 2 en x, 3 en la función. 3 en x, 4 en la función. 4 en x, 5 en la función. Y tenemos nuestra recta. Hemos graficado ya la función. Estamos graficando simplemente una función. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de funciones. Nosotros necesitamos los tipos de funciones para identificar las funciones. Comencemos con la función inyectiva. ¿Qué quiere decir la función inyectiva? Como su nombre lo dice aquí, in significa uno. Cada elemento del rango es único elemento del dominio. No importa si sobran elementos en el rango. Veamos con un ejemplo. La función x al cubo. Eso quiere decir que vamos a tener un conjunto x y un conjunto f de x. Este es nuestro dominio y este es nuestro rango. 1 al cubo nos va a dar 1. 2 al cubo nos va a dar 8. 4 al cubo, 64.
5 al cubo, 125. ¿Cuál es la característica principal de esta función inyectiva? Que tiene que ser 1 a 1. Si todos los elementos que tengamos aquí tienen que tener una respuesta acá. Todos. No importa si aquí nos sobran respuestas. Con que todos los elementos que salgan de aquí tengan acá su respuesta, no hay problema. Esa es la característica principal. 1 a 1, por eso se llama 1 a 1. Es la función inyectiva. Eso es para identificar funciones nada más. Vamos a la función sobreyectiva. Cada elemento del rango existen al menos un elemento del dominio. No pueden sobrar elementos en el rango. Tenemos la función 2 que multiplica a x más 1. Los conjuntos son valores aleatorios, valores que nosotros queramos poner. No nos vamos a complicar poniendo valores complicados ahorita. Vamos a poner valores que podamos entender. Entonces, si reemplazamos aquí el primer valor, es 2 en nuestra función menos 2 más 1, ¿sí? Nos da 2 que multiplica 1 menos 2, nuestro primer resultado. Seguimos reemplazando. 2 que multiplica a menos, ya no pusimos. Sí, 2 que multiplica a menos 1 más 1, ¿sí? Esa es nuestra función. 2 que multiplica a menos 1 más 1 será igual a 2 por 0 menos 1 más 1 da 0. Es igual a 0. ¿Sí? Cuando la función tome un menos 1, la función va a ser 0. Cuando x tome 0, la función va a ser 2. Cuando x tome 1, la función va a ser 4. Cuando x tome 2, la función va a ser 6. ¿Sí? La característica de la sobreyectiva. No tienen que sobrar aquí elementos. Podemos poner un poquito aquí el ejemplo del valor absoluto. No importa que acá tengan dos resultados. La inyectiva tenía que tener 1, 1. La sobreyectiva no importa. Supongamos que esto era un valor absoluto. El valor absoluto del menos 2 tiene que ser el 2. Y va a llegar acá otra vez. Pero es sobreyectiva. Con que no nos sobren elementos aquí, no importa si llegan acá varios resultados. Sobreyectiva. Ahora vamos a ver otra. Función biyectiva. Esta función es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. Veamos un ejemplo. Vamos a la función de x por 2. Tenemos esta función. De la misma manera, reemplazamos el 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Entonces, esta cumple las dos características. Primero es 1 a 1. Y segundo, nos sobran elementos. Es la manera de identificar. Esa es biyectiva. Tiene que cumplir las dos. Tiene que cumplir que sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Vamos, más tipos de funciones. Tenemos la función creciente, decreciente y constante. Vamos con la primera, función creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Como su nombre lo indica, crece. Mientras x crece, la función crece. Veamos un ejemplo con esto. Y en un gráfico, para ser más exactos. Tenemos esta función de x es igual a 3. Vamos a hacer que x crezca. Partimos de este punto, menos 3. X va a crecer una posición al menos 2.
y, la función va a subir. X crece al menos 1, la función va a subir. X crece al 0, la función va a subir. X crece al 1, la función ya es 4. Sigue creciendo. Quiere decir que la gráfica toma esta forma de subida. La función es creciente. ¿Qué crece? Vamos a la siguiente, decreciente. Decreciente quiere decir que reduce, que mientras X crece, la función va a disminuir. Tenemos la siguiente función, f de x es igual a menos 5x más 4. Veamos aquí, ¿qué pasa? Comenzamos desde este punto. Este punto tenemos que es menos 2 en x y 5 en la función. Entonces va a caminar un pasito en x, va a crecer en x, pero va a disminuir en y, en la función. ¿Sí? Va otro pasito acá y va a disminuir acá. Otro pasito acá, estamos creciendo, ¿no? Crece en x, disminuye en la función. Tiene esta orientación. Decrece. Esta crece, esta decrece. Vamos a la función constante. La función constante se expresa como un número real. Quiere decir que solo vamos a tener el valor constante. No tenemos ninguna incógnita aquí, no tenemos ninguna X para poder reemplazar. Entonces esto va a tomar una recta paralela. ¿Sí? Aquí estamos. Una recta paralela al dominio. Y va a ser siempre ese valor. No tenemos donde reemplazar una X para que cambie la función. Siempre va a ser así. Por eso se llama función constante. Vamos a la función periódica y la función acotada. La función periódica quiere decir que es función periódica porque se repite en intervalos regulares. Por eso tenemos la función del seno de x, que es un gran ejemplo. El seno de x tiene esta figura. Si nosotros graficamos seno de x, nos va a dar esta figura. Quiere decir que en intervalos regulares va a repetirse. Tenemos aquí menos 3, camina hasta el menos 3, hasta el 0. Tuvimos aquí un intervalo de 3. De aquí a acá, del 0 al 3, otro intervalo de 3. Del 3 al 6, otro intervalo de 3. ¿Sí? Entonces, tiene intervalos regulares. Toma la misma figura. Llega a 3, llega. Va. 1, menos 1, 1, 1. Dependiendo del dominio. 3, 0, 3, 6. Va a recorrer de 3 en 3 en intervalos regulares. Vamos a ver lo que es en cambio la función acotada. El rango de una función está contenida en un intervalo. Ahora vamos a hablar con el rango. Aquí hablábamos de dominio. En cambio acá vamos a hablar de rango. La misma función seno de x. Tiene muchas características esta función. Entonces eso quiere decir que en base al rango, que nuestro rango es este, ¿no? Este es nuestro rango. En base a esto, se va a marcar en un intervalo. Observamos que nunca pasa la función de este rango del 1 y del menos 1. Por eso se llama función acotada. No pasa de este rango. No pasa de un rango definido, de un rango determinado. En este caso es el 1 y el menos 1. Eso solo para diferenciar las características de cada función. Ahora sí hablamos de nuestra función principal. Tenemos la función lineal. ¿Qué es la función lineal? Nuestra función lineal tiene la siguiente expresión. AX más B. Primero esto se va a representar por una gráfica que siempre va a ser una recta. Por eso se llama lineal.
La gráfica siempre va a ser una recta. Va a ser una función de primer grado. ¿Qué quiere decir que es de primer grado? Que aquí no va a haber un exponente. Nuestro exponente va a ser el 1. Si aquí tenemos el 2, ya pasa a ser una función cuadrática. Pero estamos ahorita hablando de la función lineal. Aquí un exponente 1. Donde A y B van a ser constantes. Estos números van a ser constantes. Y X, esta es la variable real. Esta es la variable que va a cambiar. Veamos con un ejemplo. Primero veamos un poquito cómo determinamos A y B. A determina la pendiente de la inclinación en nuestra recta. Hablábamos que la gráfica se va a representar por una recta. Entonces, A va a determinar la pendiente o la inclinación de esta recta que vamos a tener aquí en la función lineal. Mientras que B determina el punto de corte en Y. En la anterior clase ya hablamos de que son puntos de corte. Puntos de corte quería decir que es por donde pasa, en nuestro plano cartesiano, es por donde pasa. En este caso era la parábola. Ahorita vamos a hablar de una función lineal, va a pasar una recta. Por ejemplo, determina el punto de corte en Y. Es por el punto que va a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no sé, por donde pase el ejemplo que lo demos. Vamos, con un ejemplo. F de X es igual a 2X más 3. Identificamos que A es 2, B es 3. Vamos a dar una tablita de valores aquí. X para poder dibujar. Y. Entonces dice que vamos a darle el valor de menos 1, 0, 1, 2. Ya, entonces aquí quiere decir que sí. 2 menos 1 más 3 menos 2 más 3 es 1. Estábamos en funciones lineales. Recordemos, por favor, que una función lineal es una expresión que tiene la forma ax más b. La gráfica siempre va a ser determinada por una recta. Una función de primer grado donde a y b son constantes reales y x es la variable real. ¿Sí? A va a determinar la pendiente. B va a determinar el corte. Veamos nuestro ejemplo. En honor al tiempo ya no les voy a hacer la tablita, tenemos ya dibujado acá. ¿Qué quiere decir? Que A determina la pendiente de inclinación de la recta y B determina el punto de corte. Recordábamos que B, el punto de corte, quiere decir el punto de corte en Y, por donde va a pasar Y. Donde va a pasar en Y nuestra recta, en nuestra función nuestra recta. Tenemos B que aquí es 3. Quiere decir que va a pasar por aquí nuestra recta. ¿Sí? Y A va a ser nuestra pendiente, va a ser el valor que le dé la inclinación a esta recta. ¿Cómo determinamos esto? Quiere decir que por cada X que demos, por cada uno, va a dar 2 pasos en Y. Por 1 en X, 2 en Y. Veamos con un ejemplo aquí. Si recorremos aquí 1, en Y va a recorrer 2. Esto es nuestro 2. Esto es B. ¿Sí? De la misma manera. 1 en X, 2 en Y. Así nos da nuestros puntos. Esto es lo que dice que B nos da la pendiente, la inclinación de la recta. Y A, la inclinación del, perdón, A, esto es 2A, es nuestra inclinación de la recta. B va a ser nuestro punto de corte en Y. Veamos un ejemplo, un poquito más claro. Tenemos nuestra función que es X más 2. A, como vemos aquí, es 1. ¿Sí? A va a ser 1. B va a ser 2. Vamos a hacer nuestra tablita para poder dibujar nuestra función. Vamos a dar valores menos 1, 0, 1 y 2. Nuestra función quiere decir que si reemplazamos aquí menos 1 más 2
nuestra función resultante va a ser 1. Si reemplazamos el 0 va a ser 2, si reemplazamos el 1 va a ser 3, si reemplazamos el 2 va a ser 4. Dibujamos. Tenemos aquí menos 1 en x, 1 en nuestra función, 0 en x, 2 en nuestra función, 1 en x, 3 en nuestra función, 2 en x, 4 en nuestra función. Aquí determina que B es nuestro punto. De ley pasó por aquí, sin buscarse, pasó por aquí. Y A va a ser nuestro punto de inclinación, que si recorre 1 en X, va a subir 1 en Y. 1 en X, 1 en Y. 1 en X, 1 en Y. 1 en X, 1 en Y. Así, nada más, nada más. Ahora vamos a hablar del dominio y el rango en una función lineal. Nosotros ya sabemos que el dominio es todo el eje de las X y el rango es todo el eje de las Y. Pero ahora vamos a hablar específicamente de la función lineal. El dominio de una función lineal son todos los números reales. Y nuestro rango también son todos los números reales. Veamos por qué. Tenemos el siguiente ejemplo. 3x menos 2. Nuestra tablita para sacar valores. Resolvemos la función reemplazando en x todos los valores que nos den x y el resultado lo tenemos aquí. Graficamos. Una vez que graficamos, si ustedes se toman en cuenta, una recta en una función lineal es infinita. Infinita para acá, infinita para acá, puede correr infinito para acá, infinito para acá. Entonces, siempre para ver el dominio se va de izquierda a derecha. Comenzamos de menos infinito al más infinito. Y para ver el rango comenzamos de abajo hacia arriba, del menos infinito al más infinito. Entonces, ¿qué va a ser nuestro dominio? Nuestro dominio se representa por dominio de f de x, pero va a pertenecer a todos los reales donde van a estar el menos infinito y el más infinito. Nuestro rango. En una función lineal, por favor no confundir. Estamos ahorita hablando de funciones lineales. Después hablaremos de funciones cuadráticas donde nuestro dominio, nuestro rango va a variar. Pero ahorita en la función lineal no hay para dónde, porque la recta es infinita. Sea los valores que tome, así tome aquí, si aquí toma 100, va a dar un valor dentro de los reales, no vamos a tener problemas. El rango de la función real está dentro de los números reales y va a tomar el menos infinito al más infinito. El dominio nos representa este valor menos infinito al más infinito y el rango nos representa este valor del menos infinito al más infinito. Conclusión. Si una función lineal, su dominio y su rango siempre va a estar en el conjunto de los reales. Eso es todo. Nada más. Hemos terminado el día de hoy con todos los temas propuestos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por entender, por disculpar el pequeño inconveniente que tuvimos, que a veces sale de nuestras manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Gómez, por su presentación. Estimados estudiantes, si tienen alguna inquietud, por favor, a través del chat, pueden manifestarla para que la docente nos pueda ayudar con su respuesta. Aquí estoy. Bien, en virtud de que no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta, pues les agradecemos a todos por su participación. Les invito a que sigan accediendo a los seminarios que son un reforzamiento al contenido de sus asignaturas, ¿sí?
A ver, Muchas Lisbeth. gracias. Muchas Estimada, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho. Qué bueno que hayan entendido. Cualquier cosita estoy a las órdenes. Esperamos vernos pronto la próxima semana con un nuevo tema. Y como dice Linda, esto es un refuerzo. Espero que les sirva mucho. Muchas gracias y tengan una linda tarde. gracias a usted, ingeniera. Muchas gracias por su participación. Le seguimos esperando en los siguientes seminarios, señores estudiantes. Ya se están enviando el link a sus respectivos correos para que puedan ir revisando los videos de los seminarios que se han impartido hasta el momento. Gracias. Hasta luego.